Imagina esto. Estás sentado a la mesa con tu familia. Gritas, lloras, golpeas la mesa, pero ellos siguen comiendo en silencio. No te miran. No te escuchan. Para ellos, ya no existes. Olvida el fuego y los tridentes. El verdadero infierno es mucho más sucio y cruel. Huele a esa cena fría. Es dormir en la misma cama con alguien que ya es un extraño. Y lo más aterrador es que tú cerraste la puerta por dentro. ¿Quieres saber si ya estás viviendo ahí? El infierno no es meramente fuego. Es la ruptura de los lazos humanos. La mayoría cree comprender la naturaleza del infierno. Imaginan llamas, gritos desgarradores, oscuridad absoluta y un castigo interminable. Y sí, las escrituras hablan de fuego. Pero si esa es la única imagen que retenemos, pasamos por alto algo mucho más aterrador y profundamente personal. Permítanme hacerles una pregunta honesta. ¿Alguna vez se han sentado en la misma habitación con alguien a quien amaron con toda el alma y, sin embargo, se han sentido devastadoramente solos? ¿Alguna vez han cargado con una amargura tan pesada que incluso la oración se sentía distante, vacía? Esa sensación, esa fractura invisible, se acerca más a la imagen bíblica del infierno de lo que estamos dispuestos a admitir. Porque en los textos sagrados, el infierno no se presenta primero como una hoguera. Se introduce como separación, como destierro, como un cierre de puertas, como un corte definitivo. Antes de que hubiera fuego, hubo exilio. Antes del tormento, hubo una relación quebrada con Dios, con el prójimo y, finalmente, con nosotros mismos. Aquí yace la verdad incómoda que debemos enfrentar: el infierno no comienza después de la muerte. Su trayectoria inicia ahora. Cada vez que se rechaza el amor, cada vez que se retiene el perdón y la comunión es reemplazada por el aislamiento, estamos dando un paso en esa dirección. Esta noche no les pido que imaginen el infierno. Les pido que aprendan a reconocerlo. Debemos decir la verdad con claridad, pues las escrituras no la ocultan. El principio del infierno es la separación, no las llamas. Cuando Jesús habla del destino final, una y otra vez utiliza términos como las tinieblas de afuera, el llanto, el ser expulsado. Estas no son, en primera instancia, imágenes de cuerpos ardiendo, sino de destierro, la imagen de alguien que se queda fuera, escuchando cómo la vida continúa sin él. El fuego aparece después, la separación aparece primero. Y en la Biblia, la separación no es un asunto menor. Es la definición misma de la muerte. Desde el principio, el Creador no se revela como una fuerza distante, sino como un Dios que camina con su pueblo. El Señor paseaba por el jardín al caer la brisa de la tarde. La vida existía porque existía la relación. La presencia lo era todo. La comunión era la vida misma. Por lo tanto, cuando se nos advierte sobre el infierno, no es simplemente una advertencia sobre el dolor físico. Es una advertencia sobre la pérdida de la presencia. Por eso se describe como oscuridad. La oscuridad no es algo que Dios crea, es lo que permanece cuando la luz se ausenta. De la misma manera, el infierno no es algo en cuya creación Dios se deleite. Es lo que queda cuando se rechaza el amor, cuando se niega la relación, cuando se corta el vínculo. Y escuchen con atención, porque aquí es donde el asunto se vuelve personal. Cada vez que muere una relación, algo en nosotros reconoce esa oscuridad. Cada vez que el orgullo vence a la reconciliación. Cada vez que el perdón se retrasa, se retiene o se niega. Cada vez que elegimos cortar a alguien de nuestra vida en lugar de tender un puente sobre el abismo, esa experiencia, esa distancia fría y silenciosa, no es ajena al infierno. Es una degustación de él. Por esta razón, las Escrituras hablan con tanta urgencia sobre la reconciliación. Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. ¿Entienden lo escandaloso de esta instrucción? La adoración puede esperar. La relación no. Porque una relación rota carga con la gravedad de la eternidad.
El infierno no es simplemente Dios castigando a los pecadores. Son los pecadores eligiendo separarse de la única fuente de vida. La tragedia es esta: podemos acostumbrarnos. Podemos normalizar el aislamiento. Podemos espiritualizar la distancia. Podemos llamarlo límites sanos, mientras nuestros corazones se endurecen lentamente. Pero el cielo no comienza con la perfección, comienza con la comunión. Y el infierno comienza en el momento en que decidimos que preferimos tener la razón a estar reconciliados. Consideremos el primer infierno. Aquel momento en que la relación se rompió en los cielos, mucho antes de que existiera un infierno de fuego. Hubo un infierno de rebelión. Antes del castigo, hubo fractura. Se nos dice que el pecado no comenzó en la tierra, sino en el cielo, con un ser creado que eligió el orgullo sobre la comunión. Luzbel no fue destruido en un instante por las llamas. Fue expulsado, desterrado, separado de la presencia divina. La primera experiencia del infierno no fue arder, fue el exilio. Esto es crucial porque revela el patrón del infierno desde el origen. Es lo que sucede cuando la relación con Dios se rompe por elección propia. El mismo patrón se despliega en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no cayeron muertos en el acto. La tierra no se abrió para tragarlos en fuego. En cambio, sucedió algo mucho más devastador. Se escondieron y luego fueron expulsados. Cortados del árbol de la vida. Removidos de la presencia que antes disfrutaban sin miedo. Observen con cuidado, la muerte no comenzó con el cuerpo. La muerte comenzó con la distancia. Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? No porque a Dios le faltara información, sino porque la relación se había roto. La vergüenza había entrado. El miedo había reemplazado a la confianza. El primer paso de la humanidad hacia el infierno no fue la rebelión por sí sola, fue la separación. Y aquí está la verdad aleccionadora para nosotros hoy. Cada acto de pecado lleva esa misma dirección. El pecado siempre nos empuja lejos de Dios y lejos los unos de los otros. Aísla. Fragmenta. Nos convence de escondernos. Por eso el infierno se describe como estar afuera. Fuera del jardín, fuera de la ciudad, fuera de la luz. El infierno no es meramente sufrimiento, es el estado final de estar desconectado. Si somos honestos, conocemos este patrón. Lo hemos vivido. Lo sentimos cuando la culpa nos impide orar. Lo sentimos cuando la vergüenza nos dice que nos retiremos en lugar de confesar. Lo sentimos cuando el orgullo nos impide buscar el perdón. Así es como comienza el infierno. No con fuego cayendo del cielo, sino con corazones que se dan la vuelta en silencio. Sin embargo, incluso aquí, Dios no abandona a la humanidad. Incluso fuera del Edén, Él persigue. Incluso en el exilio, promete redención. La historia de las Escrituras no trata sobre Dios creando el infierno. Trata sobre Dios rescatándonos de él. Pero no se equivoquen, el infierno comienza donde quiera que la relación con Dios se rompe. Consideremos ahora cómo el infierno entra en la familia humana a través de Caín y Abel. Después de que la humanidad fue separada de Dios, no pasó mucho tiempo para que el infierno se acercara más, para que se mudara al interior de la familia. Caín y Abel no eran extraños. Eran hermanos. Compartían la misma sangre, los mismos padres, el mismo Dios. Y, sin embargo, vemos algo escalofriante: el infierno no requiere distancia física, solo distancia en el corazón. El pecado de Caín no fue el asesinato al principio. Fue el resentimiento, la comparación, un corazón que no podía regocijarse en el favor otorgado a su hermano. Y cuando Dios le advirtió, cuando la misericordia habló directamente y dijo, el pecado está acechando a tu puerta, Caín rechazó la relación nuevamente. Rechazó la corrección. Rechazó la humildad y entonces el infierno cruzó una línea. Caín mató a su hermano. Pero noten lo que Dios pregunta después. Dios no comienza con la condena. Hace una pregunta relacional: ¿dónde está tu hermano?
La respuesta de Caín es una de las frases más frías de la historia: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa pregunta todavía resuena a través de los siglos. Es el lenguaje del infierno. Es el momento en que la humanidad decide que las otras personas ya no son nuestra responsabilidad. Que el amor es opcional. Que la separación es aceptable. A partir de ese momento, el infierno ya no es solo separación de Dios, es separación de los unos con los otros. Caín no es destruido inmediatamente. Es enviado lejos, marcado, aislado, forzado a vagar. Una vez más, el castigo refleja el pecado. La relación rota produce un aislamiento más profundo. Y seamos honestos, esta historia es incómoda porque nos resulta familiar. Quizás nunca levantemos una piedra, pero levantamos muros. Quizás nunca derramemos sangre, pero derramamos amargura. Quizás no lo digamos en voz alta, pero vivimos como si no fuéramos los guardianes de nuestros hermanos. Cada conflicto no resuelto, cada rencor alimentado en silencio, cada relación que dejamos morir sin arrepentimiento, no son cosas pequeñas. Se tratan como portales. Por eso Jesús diría más tarde que el odio en el corazón lleva la semilla del asesinato. Porque el infierno no comienza con la violencia. Comienza con la desconexión. Caín nos enseña algo aterrador: el infierno puede existir dentro de la actividad religiosa. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios. Ambos se presentaron ante Dios. Pero un corazón estaba cerrado al amor. Y donde muere el amor, el infierno se muda. Esto no es historia antigua, es una advertencia. El infierno nunca está lejos cuando los hermanos dejan de verse como hermanos. Si Caín nos muestra cómo el infierno entra en una familia, Babel nos muestra cómo se propaga a través de una sociedad: la desconexión colectiva. La gente de Babel no estaba dividida. Estaban unidos. Hablaban un solo idioma. Compartían una meta. En la superficie, parecía armonía. Pero se expone una verdad aterradora: la unidad sin Dios no es el cielo. Es otra forma de infierno. Dijeron: hagámonos un nombre célebre. Noten la ausencia. Dios no es mencionado. La dependencia ha desaparecido. La humildad se ha ido. La relación con el Creador ha sido reemplazada por la autoglorificación. Y aquí está el peligro sutil: Babel no colapsó porque la gente se odiara. Colapsó porque ya no necesitaban a Dios. Su unidad era una ruptura vertical disfrazada de fortaleza horizontal. Entonces Dios interviene. Confunde su lenguaje, no como crueldad, sino como misericordia. Porque si la humanidad continuaba unida en rebelión, el infierno se habría realizado plenamente en la tierra. Poder sin amor, unidad sin verdad, conexión sin comunión. El resultado es trágico y familiar: ya no pueden entenderse. Hablan pero ya no escuchan. Trabajan codo a codo, pero sus corazones están divididos. Esta es una de las imágenes más claras del infierno: no fuego, sino incomunicación, alienación y frustración. Y díganme, ¿no describe esto a nuestro mundo? Estamos más conectados que nunca, pero más divididos que nunca. Hablamos constantemente, pero nos entendemos menos. Las familias comparten casas, pero no corazones. Compartimos edificios, pero no cargas. Babel no está detrás de nosotros, está a nuestro alrededor. El infierno no es siempre el caos. A veces es orden sin Dios, productividad sin amor, comunidad sin comunión. Dios dispersa a la gente de Babel porque se niega a dejar que la humanidad se conforme con un falso cielo que, en última instancia, los destruiría. La separación aquí es restricción, no abandono. Es Dios previniendo un infierno más profundo. Y, sin embargo, la lección permanece: cuando Dios es removido del centro, incluso la unidad se vuelve destructiva. Incluso la compañía se convierte en aislamiento. Babel nos enseña esta verdad sobria: el infierno puede estar abarrotado. Puede estar organizado. Puede parecer exitoso.
Pero si Dios está ausente, la relación colapsa desde adentro. El infierno no es siempre soledad solitaria. A veces es estar juntos, incapaces de encontrarnos realmente. Llegamos ahora a la advertencia más inquietante de Jesús: amar o perecer. Cuando el Maestro habla sobre el infierno, no describe monstruos. Describe relaciones. Nadie habló más sobre el infierno que él. Y, sin embargo, escuchen atentamente, rara vez se enfocó en la geografía del lugar. Se enfocó en el corazón. Una y otra vez, advirtió que el camino hacia la destrucción está pavimentado no solo con rebelión contra Dios, sino con la negativa a amar a los demás. Jesús dice: si no perdonan a otros, su Padre no los perdonará a ustedes. Eso no es lenguaje poético. Es una ley espiritual. La falta de perdón cierra una puerta desde adentro, y quien queda atrapado detrás de ella no es Dios. Somos nosotros. Él dice que la ira albergada en el corazón lleva la semilla del asesinato. Que el odio nos hace sujetos de juicio. ¿Por qué? Porque el odio corta la relación. Convierte a las personas en objetos. Aísla el alma. Y luego viene uno de sus mandatos más impactantes: amad a vuestros enemigos. No tolerarlos. No evitarlos. Amarlos. ¿Por qué exigiría algo tan imposible? Porque él sabe lo que el odio le hace al alma humana. Porque sabe que el odio sostenido es un ensayo para el infierno. Jesús pinta cuadros aterradores: personas expulsadas, puertas cerradas, lamentos no escuchados. Estas no son imágenes primarias de carne ardiendo. Son imágenes de comunión perdida, de personas tocando a la puerta demasiado tarde, de relaciones nunca reparadas. Y luego dice algo aún más peligroso para nuestra comodidad. Nos dice que detengamos nuestra adoración. Si la reconciliación está inconclusa, deja tu regalo en el altar. Ve primero. Arregla las cosas. ¿Ven lo serio que es esto? Las relaciones rotas no son un tema secundario en el reino de Dios. Son un tema eterno. El infierno, en la enseñanza de Jesús, no es simplemente un castigo impuesto. Es el resultado final de una vida que se niega consistentemente al amor. Una vida que dice: no perdonaré. No me reconciliaré. No abriré mi corazón. Y Jesús, en su misericordia, nos advierte que ese camino no conduce a la libertad. Conduce al aislamiento. Por esto el amor no es opcional en la fe. No es un accesorio. Es la diferencia entre el cielo y el infierno. Porque rechazar el amor no es una postura neutral. Es moverse lenta y deliberadamente hacia la separación. Todo lo que hemos dicho hasta ahora nos lleva a la cruz, el momento en que Cristo entró en el infierno para restaurar la relación. Si el infierno es separación, entonces la cruz es el lugar más impactante de las Escrituras. No solo por el dolor, sino por lo que Jesús experimenta allí. En la cruz, Él no solo sufre físicamente. Entra en el terror más profundo del infierno, el abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras no son simbólicas. Son reales. Por primera vez, el Hijo experimenta la ruptura de la relación. Aquel que vivió en perfecta comunión con el Padre entra en la oscuridad de la separación, no porque lo mereciera, sino porque nosotros lo merecíamos. Esto es crucial. Jesús no nos salva desde la distancia. Nos salva entrando en nuestro infierno personal. Toma sobre sí mismo todo el peso de lo que produce el pecado: distancia, exilio, quebranto, aislamiento. La cruz no es solo un lugar de castigo. Es el lugar donde el infierno es absorbido por el amor. ¿Lo ven? El infierno es separación de Dios. Y en la cruz, Jesús separa donde pertenece la separación, para que nosotros no tengamos que permanecer allí. Por eso se dice que Cristo reconcilió todas las cosas mediante la sangre de su cruz. No solo almas, no solo individuos, sino relaciones. Dios y la humanidad. Humanidad y humanidad.
La cruz reconstruye lo que se hizo añicos en el Edén. Responde a la pregunta de Caín, sí, eres el guardián de tu hermano. Revierte a Babel, no forzando la unidad, sino restaurando la comunión a través del Espíritu. Y escuchen, aquí es donde el mensaje se vuelve personal otra vez. Si Cristo soportó la separación para restaurar la relación, ¿cómo podemos nosotros, como sus seguidores, elegir vivir en división? ¿Cómo podemos aferrarnos a la falta de perdón cuando el perdón fue comprado a un precio tan alto? Cada vez que rechazamos la reconciliación, vivimos como si la cruz fuera innecesaria. Cada vez que elegimos la amargura, nos quedamos fuera de lo que Cristo abrió. La cruz declara esta verdad al universo: el infierno no tiene la última palabra. Las relaciones rotas no tienen la última palabra. El amor la tiene. Jesús entró en la oscuridad del infierno para que pudiéramos caminar de regreso a la comunión. Y ahora la pregunta no es si la puerta está abierta. Es si cruzaremos el umbral. Llegamos a la visión final, el Apocalipsis. El infierno como aislamiento eterno, el cielo como comunión perpetua. Aquí la Biblia elimina toda ambigüedad. La revelación final no suaviza la verdad, la clarifica. Cuando se muestra el infierno, lo primero que se ve no es el caos, sino la exclusión. Una y otra vez, el lenguaje es inconfundible: afuera. Cerrado, separado. Afuera están los perros. Afuera están los incrédulos. La frase más aterradora no es el lago de fuego. Es estar fuera de la ciudad. Porque la ciudad es donde está la vida. La ciudad es donde Dios habita con su pueblo. Estar fuera es estar cortado de la comunión para siempre. El infierno en la revelación final no se retrata como un tormento multitudinario. Se retrata como el aislamiento final. Sin arrepentimiento restante, sin reconciliación posible, sin puerta a la que llamar. La separación elegida en vida se vuelve permanente en la eternidad. Y luego miren el cielo. El cielo no se describe como nubes y soledad. Es un banquete de bodas, una ciudad, un pueblo, Dios habitando entre ellos, lágrimas enjugadas no por la distancia, sino por la cercanía, rostros vistos, nombres conocidos. Este contraste es intencional. Las Escrituras quieren que entendamos que el cielo y el infierno no tratan principalmente sobre ubicación. Tratan sobre relación. El cielo es comunión eterna. Dios con su gente, la gente los unos con los otros. Nada roto, nada oculto, nada dividido. El infierno es la desconexión eterna, el resultado final de una vida que rechazó el amor. Y esto debería sacudirnos, porque esta revelación no es solo sobre el futuro. Es un espejo sostenido frente al presente. Nos pregunta, ¿qué tipo de eternidad estás practicando ahora? ¿Estamos aprendiendo comunión o perfeccionando el aislamiento? ¿Nos movemos hacia la reconciliación o nos asentamos en la división? ¿Vivimos como ciudadanos de la ciudad o nos estamos poniendo cómodos fuera de sus puertas? El infierno no es meramente algo a lo que Dios envía a la gente. Es la confirmación final de una separación en la que insistieron. Y el cielo es Dios diciendo, al fin y para siempre, estaré con ustedes. La pregunta que nos deja el Apocalipsis es simple pero insoportable en su peso: ¿hacia dónde te están llevando tus relaciones? ¿Hacia la comunión o hacia el aislamiento? Así que ahora estamos al borde del mensaje. Y la pregunta ya no es qué es el infierno. La pregunta es hacia dónde nos dirigimos. Porque el infierno, como revelan las Escrituras, no es solo un destino futuro. Es una dirección. Comienza donde quiera que se rechaza el amor, donde quiera que se retrasa el perdón, donde quiera que la reconciliación se pospone indefinidamente. Y lo más peligroso no es que se sienta dramático, sino que puede sentirse normal. Aprendemos a vivir con la distancia. Justificamos el silencio. Bautizamos la amargura con lenguaje espiritual. Y lentamente, sin darnos cuenta, comenzamos a practicar una eternidad sin comunión. Pero el Evangelio se opone a ese camino con una esperanza feroz.
Cristo no murió simplemente para salvar individuos. Murió para restaurar la relación, para derribar muros, para acercar a los lejanos, para convertir enemigos en hermanos y extraños en familia. El cielo no es una recompensa para los aislados. Es un hogar para los reconciliados. Y la invitación no es para algún día, es para ahora. Si hay falta de perdón en tu corazón, este es el momento. Si hay una relación que has enterrado, pero que Dios no ha dado por muerta, este es el momento. Si el orgullo te ha mantenido distante, si el miedo te ha mantenido en silencio, este es el momento. El infierno prospera en la demora. El amor se mueve ahora. No necesitas esperar hasta la muerte para elegir el cielo. Lo eliges cada vez que perdonas. Cada vez que te humillas, cada vez que das un paso hacia alguien en lugar de alejarte. Un día la separación terminará para siempre, ya sea en aislamiento o en comunión. Y el corazón de Dios es claro, Él no desea que nadie perezca, sino que todos vuelvan a casa. Así que elijan la comunión. Elijan la reconciliación. Elijan el amor. Porque en Cristo, lo que estaba roto no tiene que permanecer roto. Y el infierno no tiene la última palabra. El pecado siempre nos empuja.